y seguimos aquí en Diaconía y en esta parte que, como saben, se llama Escuela de Formación y dedicamos a la formación dentro del proyecto Diaconía de Cáritas Diocesana de Toledo. Hoy nos acompaña don José María Cabrero, delegado episcopal de Cáritas. ¿Qué tal, don José María? Muy bien, me gusto de nuevo aquí. Seguimos hablando del voluntariado que empezamos la semana pasada recordándolo con Balbi, y hoy vamos a hablar de comunidad y vamos a hablar del acompañamiento a los voluntarios. Hemos hablado en programas precedentes y vamos a seguir hablándolo de la importancia del acompañamiento en Cáritas. De hecho, en los próximos programas vamos a hablar de la escuela de acompañantes, que si recuerdan algunos de los voluntarios que nos estén viendo, pues ya hemos celebrado dos ediciones de escuela de acompañantes. Y ahora bien, los voluntarios, don José María, pueden preguntarse cómo me cuido yo, cómo nos acompañamos. Sí, bueno, de entrada y siempre teniendo presente el Evangelio, siempre nuestras referencias Jesucristo, pues ahí el capítulo 6 de San Mateo nos habla de los apóstoles que vuelven de evangelizar y cómo Jesús se los lleva a un sitio aparte para que descansen. Bueno, Jesús es el que acompaña a los apóstoles a lo largo de todo el Evangelio, la mayor parte del tiempo se lo dedica a ellos, ¿no? Y precisamente porque van a tener que enfrentarse pues al gran escándalo de la cruz. Bien, pues también nosotros tenemos que acompañar a los voluntarios y ellos deben acompañarse mutuamente, ¿no? Porque no las cosas son fáciles. Me gusta traerme siempre algún texto del Magisterio. En este caso me he traído la Iglesia Servidora de los Pobres, que es una instrucción pastoral de 24 de abril de 2015, aprobada por la Conferencia Episcopal Española, y ahí dice en concreto esto, que yo creo que sintetiza muy bien, ¿no? La acción social en la Iglesia no es labor de personas inmunes al cansancio y a la fatiga, sino de personas normales, frágiles, que también necesitan de cuidado y acompañamiento. Han de prestarse mutuamente asistencia y ayuda para poder cumplir la noble tarea en la que están comprometidos. En servir a los demás ponen su alegría. Las organizaciones han de cuidar con solicitud de sus agentes. También a ellos se extiende el deber de la caridad. Son instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, signos e instrumentos de su presencia salvadora, pero tienen sus limitaciones, necesitan ayudarse unos a otros para más saber y mejor hacer, para crecer en formación y en espiritualidad. Yo creo que está perfectamente sintetizado la necesidad de cuidado, porque ciertamente hay pues, situaciones muy difíciles cuando uno es voluntario precisamente en esto, en una institución de caridad, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas del cansancio y del desaliento en el voluntariado de Cáritas, y más ahora, por ejemplo, que llevamos un año de pandemia en el que también pues todos casi sufrimos un poco la fatiga de este año de emergencia sanitaria? Sí, bueno, la posibilidad de cansancio, de desaliento, esto que popularmente decimos nosotros quemarse, ¿no? Y que hay incluso los anglosajones, como son más refinados, entre comillas, para estas cosas, pues tienen hasta su nombre, ¿no? El síndrome burnout, que significa estar quemado. Sí. Pero bueno, pues es fácil quemarse. De hecho, se considera que es de los aspectos de la vida en los cuales una persona, un profesional, puede agotarse, cansarse más, ¿no? Bueno, pues hay de todo. Ahí hay las causas, pueden ser por las circunstancias puntuales como esta que tú has dicho, ¿no? La del COVID, y realmente ha afectado a muchos voluntarios, entre otras cosas porque eran personas de riesgo, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay unas situaciones más amplias, ¿no? Que han sido anteriores a las de la epidemia, que pueden venir, en primer lugar, pues de la crítica exterior, ¿no? Pues que
Yo ahora lo oigo menos, pero al principio ser delegado, pues se oía que si incluso los técnicos de Cáritas pues no eran tan profesionales, porque, en fin, como que la caridad era una cosa de segunda fila, ¿no? Y que hay que ser más profesional. Y, bueno, yo creo que Cáritas, precisamente por su saber hacer, ¿no?, pues tiene mucho crédito hoy, incluso en los ambientes, digamos, profesionales de la atención social, ¿no? Pero bueno, no, te puedes encontrar con quejas, ¿no?, de que Cáritas esto o lo otro, ¿no? También de críticas interiores en las propias comunidades cristianas, pues es que se oye mucho, ¿no? Yo lo he oído mucho, ¿no? Es que dan a quien no deben, porque que se toma un café tiene dinero para tomarse un café, cosas de ese tipo, ¿no? Y ese gota a gota, por ejemplo, en un pueblo, en una comunidad, de crítica, de dan a los que no se lo merecen, es que fulanos, ¿no? Eso también cansa mucho, ¿no? Parece una cosa anecdótica, pero no, es que hace mucha mella eso. Si en vez de hecho, el trabajo caritativo social es un trabajo que exige, pues eso, mucha caridad, ¿no? Porque nosotros no somos no desarrollamos un trabajo como hacen unos servicios sociales de un ayuntamiento, ¿no?, una cosa puramente técnica, sino que nosotros tenemos que poner una espiritualidad. Aquí en el documento tiene también otro número, el número 38, que dice: la espiritualidad que anima a los que trabajan en el campo caritativo y social no es una espiritualidad más, no solo espiritualidad, sino no es una espiritualidad más, ¿no? Posee unas características particulares que nacen del Evangelio y de la realidad en que se vive y actúa, y que hemos de cultivar, una espiritualidad trinitaria que hunde sus raíces en la entraña de nuestro Dios, una espiritualidad encarnada y de ojos y oídos abiertos a los pobres, una espiritualidad de la ternura y de la gracia, una espiritualidad transformadora, pascual y eucarística, ¿no? Nosotros no hacemos ahí cualquier tipo de atención o de acompañamiento. Estoy refiriéndome ahora también a los voluntarios, ¿no? O sea, ellos tienen que vivir esta espiritualidad. Y bueno, pues esa crítica, la misma sociedad, como está, la sociedad, estamos en una sociedad de muerte. Ahí tenemos ahora que se acaba de aprobar en España y qué radical la ley de la eutanasia, ¿no? Y tenemos también la ley del aborto, y bueno, y tantísimas cosas. Todo esto, pues creo, es una sociedad de muerte en último término, y a todos nos afecta, ¿no? Una sociedad pues que tiene muchos medios, sin embargo, una sociedad triste, una sociedad dura, áspera, y a todos nos influye. Y es fácil, pues, pasado un tiempo, el desaliento, ¿no? También influye, como no, porque hay que decirlo todo, pues a veces incompatibilidad de caracteres entre los voluntarios de Cáritas, distintas perspectivas de cómo desarrollar la labor de Cáritas, y entonces hay unos que se consideran que son demasiado asistenciales, otros que por el contrario, que son demasiado rígidos. Bueno, pues todas estas cosas, todo esto pues puede influir en que haya este desaliento, y entonces ahí tenemos una responsabilidad grande entre los voluntarios para apoyarse mutuamente, ¿no? Pero también para Cáritas Diocesana, que nosotros tenemos que estar ahí dispuestos a ayudar en esta tarea, pues de que no haya desaliento, todo lo contrario, ¿no? De que haya un verdadero entusiasmo creciente, además de ser creciente. El ejercicio de la caridad, lo suyo, lo normal, es que promueva personas más entusiastas cada vez, ¿no? Y, por supuesto, no se me olvida la persona clave, que es el sacerdote, que es el pastor de la comunidad, ¿no? Estamos hablando de comunidad, y aunque no mencionemos muchas veces la palabra, es la clave, ¿no? Y el pastor de la comunidad es el sacerdote, que es el que debe velar, como Jesús velaba por los apóstoles, el que debe velar por los voluntarios de Cáritas, como debe velar por los catequistas, o debe velar por el equipo de liturgia, en fin, ¿no? O sea... ¿Qué puntos fundamentales hay que tener en cuenta en el trabajo en equipo de los voluntarios de la Cáritas parroquial? Pues también, pues, para que no se produzca ese cansancio, esa desafección que algunas veces pues también se genera no solo en la Cáritas parroquial, sino en cualquier equipo de trabajo de Cáritas.
Bueno, eso tú lo dices, ¿no? O sea, el equipo de voluntariado de Cáritas pues es un equipo de trabajo, diríamos así, ¿no? Es decir, es un grupo de personas llamadas por la Iglesia, siempre recuerdo lo de ministros de la Caridad, llamadas por la Iglesia a desarrollar unas labores en nombre de la propia Iglesia. Bueno, eso es fundamental. Pero también un segundo aspecto, no solo es un equipo de trabajo, sino tiene que desarrollar un trabajo en equipo, ¿no? Que no se trata de hacer un jueguecito de palabras, sino que es verdad, es así, ¿no? Es decir, que tiene que tener unos objetivos, tiene que tener una metodología, tiene que tener unos procedimientos, y todo eso hay que definirlo, y lo tiene que definir el propio equipo, con su presidente, el párroco, con su director, en fin, con el equipo dirigente que tenga la Cáritas parroquial, ¿no? Y ahí se tienen que dar pues toda una serie de cualidades. La primera es la que decíamos antes, ¿no? La espiritualidad. Si es la espiritualidad que la Iglesia quiere y desea, porque si no, eso nace muerto, no es un equipo de Cáritas. La espiritualidad que decíamos antes, trinitaria, esa espiritualidad eucarística, esa espiritualidad, en fin, ¿no? De tal manera que la labor de Cáritas no sea una labor meramente paliativa de las necesidades de la gente y de los sufrimientos, que también, pero que pues tiene que ser una labor propositiva, una labor integral de la persona, etc., ¿no? Y yo creo que ahí el equipo de Cáritas tiene que desarrollar pues algunos puntos fundamentales, como es la comprensión entre los voluntarios, ¿no? Que no todos a lo mejor tienen el mismo punto de vista sobre tantos aspectos como se desarrollan en la Cáritas parroquial, desde cómo se atiende a las personas, a los objetivos que se quiere alcanzar, pero tiene que haber una comprensión, ¿no? No siempre, no tengo que tener yo siempre la razón, ¿no? Y tiene que haber una comunicación, por tanto. O sea, si yo tengo mi visión, tú tienes la tuya, y no hay una buena comunicación interna, pues verás tú cómo va a funcionar. Se funciona como islas, y eso se nota enseguida. Y Papa Francisco en el Evangelio Gaudium habla de esto, ¿no? De cómo no se refiere a Cáritas ahí, se refiere en general a la comunidad, cómo la comunidad tiene que dar una imagen, pero no por la imagen, sino porque responde a la realidad. De hecho, esta semana que estamos leyendo en Pascua el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla un sumario, nos habla de las características de la primera comunidad cristiana, ¿no? Y habla una que tenían comunión de corazones, tenían un solo corazón, una sola alma, y comunión de bienes, ¿no? La comunión de corazones, tiene que haber esa comunión, esa común unión. Para eso es preciso una comunicación pues fluida y respetuosa y una complementariedad de los puntos de vista. Todos podemos enriquecer el trabajo que desarrollamos, no una contraposición, sino una complementariedad. Tiene que haber una coordinación en los trabajos, y uno puede hacer una cosa, y uno tiene cualidades para una cosa, otro tiene cualidades para otra. Por supuesto, no tiene que haber pues juicios, ni entre los miembros ni hacia afuera, por supuesto, ¿no? Pero ni entre los miembros de Cáritas, juicios despectivos, o bien de la visión que tiene el otro, o bien de la persona incluso, ¿no? Nosotros somos pecadores y podemos caer en eso, y de hecho se cae, ¿no? En fin, confianza, tiene que haber confianza entre
entre las personas que trabajan. Si el equipo de Cáritas no tiene esas características, en último término es caridad, O sea, lo podemos desgranar de esa manera, pero en último término lo que estamos hablando es de caridad. Si entre los miembros del equipo no hay caridad, tiene que haber formación también de ellos, eso que llamamos la formación de corazón, que es la formación espiritual, y la formación técnica, o entre comillas profesional, ¿no? Que ellos no sean los voluntarios unos profesionales necesariamente, pero tiene que haberlo, ¿no? O sea, que tenemos que hacer un encuentro serio entre los voluntarios, un acompañamiento entre ellos, por supuesto, como decía al principio, del párroco, de Cáritas Diocesana, debemos estar muy ahí al quite. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Hay que trabajar en comunidad, trabajar en equipo, en beneficio pues también de las personas que acompañamos. Habrán visto que en la mesa hoy hemos puesto 2 cajitas, son 2 huchas que desde esta semana podrán encontrar en casi 400 farmacias de la provincia de Toledo, gracias a la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo. Colabora con la caridad, seguimos lanzando este SOS, este llamamiento para que nos ayuden a ayudar a tantas familias necesitadas por la emergencia coronavirus. Quedan por lo menos otros 2 años de crisis económica y necesitamos de su colaboración. Así que si ven una cajita, no pasen de largo y echen un donativo o colaboren con el Bizum. Muchísimas gracias por acompañarnos, ya hemos llegado al final. Nosotros nos vemos aquí la próxima semana. Que Dios les bendiga.